Continuando con la inducción del QGIS, hoy vamos a realizar visualizaciones en el software y creaciones de entidades o objetos espaciales. Para observar los geodatos, nosotros podemos llamarlos de tres maneras. La una manera es del panel del explorador, buscando nuestra carpeta. En este caso la carpeta del curso está en escritorio, desktop, escritorio, curso GIS, y nuestra carpeta se llama datos cartográficos. En datos cartográficos podemos ir a vector o a raster. Cualquiera de las dos informaciones yo puedo descargarla. Una manera de visualizar la información es arrastrando al panel de capas. Otra manera de visualizar la información es dando doble clic sobre la capa. Otra manera de visualizar la información es en la herramienta de administrador de objetos espaciales, buscando la pestaña de añadir capa vectorial, seleccionando el tipo de origen un archivo, y la codificación la vamos a cambiar a UTF-8. Esta codificación la vamos a utilizar es porque al momento de migrar información de un software a otro software conserve todos los caracteres inscritos en su tabla de atributos. Pueden ser ñ, tildes, puntos, etc. Luego en la fuente, en el conjunto de datos, nos vamos a buscar nuestro objeto espacial. En este caso le vamos a añadir vías. Si en nuestro ordenador existen todos los archivos, nosotros vamos a proceder a cambiar en nuestro tipo de archivo a ESRI, archivo CFile ESRI, para que conserve solo el archivo de ingreso de origen SHP. Seleccionamos vías, abrir y abrir. Aquí tenemos nuestras vías. Tenemos las vías, los polígonos y los puntos. Ahora, de igual manera, para añadir una imagen, puedo hacerle dando un doble clic, o puedo arrastrar la imagen, o puedo añadir la capa vectorial, la capa raster desde la herramienta de administración de capas. Añadir raster, me voy a escritorio, curso, busco la carpeta datos cartográficos, el raster, y voy a señalar la carpeta de origen TIFF. Y aquí están las tres maneras de visualizar la información. Ahora, ¿cómo elimino de mi tabla de contenidos, de mi ventana de contenidos o de mi panel de capas, las que yo no deseo? Puede ser seleccionando con Shift todas las capas, haciendo clic derecho y eliminar. Y me sale una nota de advertencia, me dice va a eliminar el número de capas de la leyenda. Es correcto, se eliminan todos. Ahora, si necesariamente necesito solo una capa, voy a hacer doble clic sobre provincias,
y voy a visualizar mi información. Como inicialmente procedimos a hacer nuestras configuraciones iniciales, si nos damos cuenta, nuestro sistema de referencia de coordenadas va a estar ya en el predeterminado, en el cual nosotros hemos dejado para sistema de referencia de nuestros trabajos posteriores. Esta es una manera de visualizar los objetos espaciales. Ahora, la comodidad depende de cada técnico. Es decir, si se facilita solamente utilizando el explorador, puede hacerlo. Si se le facilita utilizando la barra de administración de capas de objetos espaciales, lo puede también utilizar. O también puede llamarlo y arrastrarlo desde una carpeta. ¿Ya? Esto es en visualización de información. ¿Ya? Ahora, ¿cómo creo información a partir de datos geográficos? ¿Cierto? Inicialmente habíamos conversado acerca de los datos geográficos. Los datos geográficos, o cada objeto espacial, tiene un sistema de coordenadas. Y el sistema de coordenadas, o sistema de referencia espacial, se basa en dos medidas. Para yo poder cargar mi información a mi software ArcGIS, yo necesito trabajar esta información con un tipo de archivo de salida TXT. Ingreso normalmente mi información con una identidad para la etiqueta, con una longitud y con una latitud. Al momento de guardar mi archivo guardar como, vamos a ir a escritorio, curso Guayaquil, área PIF. Vamos a crear una nueva carpeta en la cual vamos a poner datos. Ya. En esa carpeta vamos a guardar en nuestro archivo de coordenadas. Coordenadas con tipo de salida delimitado por tabulaciones. Texto delimitado por tabulaciones, que es un archivo TXT. Y vamos a proceder a guardar esta información. Ya. Y si nos vamos aquí a datos, tenemos nuestro archivo TXT. Ok. Este archivo lo podemos cerrar sin ningún problema. Ahora, para cargar esta información y poderla visualizar como un objeto espacial, yo voy a utilizar la herramienta de administración de datos o administración de capas al icono que se llama añadir capa de texto delimitado. ¿Ya? Al picar este icono se me despliega una nueva ventana. En esta nueva ventana, las opciones que me permiten llenar es el nombre del archivo, es decir, cómo se llama la capa que voy a ingresar.
mi archivo de entrada. En este caso yo le denominé coordenadas, datos coordenadas, ¿ok? Y me pide un nombre de la capa. Yo puedo ponerle puntos de control, o puedo ponerle coordenadas o coordenadas perímetro. Esto es independientemente. Para este caso vamos a conservar el mismo nombre, coordenadas, ok. La codificación, recuerden que siempre tiene que ser UTF-8. Ahora, el formato de archivo puede ser SSB, delimitadores personalizados y delimitadores de expresión regular. Como mi archivo de salida fue delimitado por texto, tengo que picar delimitadores personalizados, ¿okay? Al picar delimitadores personalizados, la ventana inferior se modificó. Me pide si quiero delimitar por comas. Si van observando, en la parte inferior de la ventana se va modificando la información. Puedo poner solo por coma, puedo poner tabulador, puedo poner espacio, puedo poner dos puntos, puedo poner punto y coma, ¿ok? Pero si se dan cuenta, al momento que le pongo coma, me genera columna 1, me genera columna 2 y me genera columna 3. Si yo pongo delimitados por coma, voy a tener un dato errado, porque va a generar tanto la coordenada X como el ID de norte, considerando el punto de entrada o el ID que le había asignado en la categoría de Excel. Esto no es válido. Entonces pico por tabulador. En tabulador tengo separado mi columna ID, mi columna norte y mi columna este. ¿Ya? Ahora, como tengo mis datos de una manera contraria, porque sé que el norte es 9 millones para el 17 sur, voy a definir en los campos donde me pide la coordenada por punto, tanto en el X debería ir debería ir norte en este caso, porque la columna norte contiene las coordenadas X, ¿cierto? Y la columna este contiene las coordenadas Y. ¿Ya? ¿No es cierto? Acuérdense que en las zonas, cada zona contiene 500.000 metros cuadrados de manera positiva y 500.000 metros cuadrados de manera negativa, que va en sentido este-oeste. Y cuando llega de sur a norte se pica en 0 e inicia los 9 millones hasta los 10 millones de metros en latitud. Entonces Y es latitud y X es longitud. Por lo tanto, X en este caso va a ser norte por el nombre de la columna. Solo por el nombre de la columna va a ser norte. Y Y va a ser este. ¿Ok? Ahora, el paso siguiente, ¿cuál va a ser? El paso siguiente, lo único que hay que hacer es poner a aceptar. ¿Ya? Y automáticamente mis puntos a los que denominé coordenadas van a tomar la posición correspondiente. Vamos a dar un color más suave.
a esa capa de puntos. Vamos a ir por aquí. O aquí, está mejor. Y a coordenadas nos vamos a ir por aquí. Bien, esto vamos a desactivar. Ahí. Ya. De esta manera he delimitado mi archivo de coordenadas desde un archivo de Excel. Ok. Ahora vamos a corregir el dato que teníamos en nuestro archivo como norte cuando era este, ¿no es cierto? Eliminar. Sí. Ya, me voy a trasladar a la carpeta. Carpeta temática. Ya. Área de PIB, datos. Ya. Miren, aquí está mal. Entonces aquí debería ser este. Y este debería ser norte. Ok. Archivo, guardar. Ahora ya no voy a tener ese problema de que estaban cambiadas las columnas. Para eso me iba a herramientas de administrar capas, me iba a la pestañita añadir capa por texto delimitado, buscaba mi archivo, ponía un nombre, verificaba que la codificación esté en UTF-8, seleccionaba delimitadores personalizados en el caso de ser tipo texto TXT, picaba tabulador y en la definición de geometría lo que hacía era asignarle a la coordenada X la columna que le corresponde. En este caso es este y en Y es norte. Ok, ya, ahora solamente picaba aceptar y aquí estaba mi archivo de coordenadas. Ok, ahora asumiendo que estos puntos es el perímetro de una área, ¿no es cierto? Tenemos que crear una entidad o una capa tipo polígono para determinar cuánto es la superficie de ese predio, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hago? Si tengo la información de mis puntos ordenada de una manera correcta, la puedo sistematizar al paso. Pero si tengo o si no conozco el origen de los datos y mis puntos quizá fueron tomados por diferentes personas en un diferente orden, entonces lo que me queda hacer en este caso es de manera manual. ¿Cómo lo hago de manera manual? Ya me voy a crear un archivo vectorial, ¿no es cierto? Para crear el archivo vectorial lo tengo que hacer desde la barra
de herramientas de administrador de capas. En el administrador de capas voy a encontrar el icono que me permite crear una nueva capa. ¿Ya? Al picar esta herramienta de aquí que dice nueva capa de archivo Shapefile, se va a desplegar una nueva ventana dándome las características de las entidades, objetos espaciales o geodatos que yo puedo crear. Puede ser punto, puede ser línea o puede ser polígono. ¿Ya? Para conocer la superficie de esta área, yo necesito crear un polígono, ¿no es cierto? Lo que primero voy a marcar es la nueva capa Shapefile tiene que ser de origen polígono. La codificación del archivo se mantendrá en UTF-8. La selección de coordenadas, acuérdense que nosotros trabajamos con el código 32717, que son las UTM 17 sub, no las 4326. Las 4326 es el CR, el sistema de referencia de coordenadas geográficas. ¿Ya? Así yo voy a tomar mi sistema de referencia de coordenadas, el 32717, para crear mi polígono. Donde dice nuevo campo se refiere al atributo que va a contener mi objeto espacial. Si yo no creo ningún atributo, simplemente va a ser un objeto espacial sin información, por lo cual yo necesito generarle información, darle una tabla de atributos para que una tercera persona sepa lo que significa esa capa vectorial. ¿Okay? En este caso nomás le vamos a poner nombre. ¿Ya? Nombre, tipo de datos categorizado va a ser texto, longitud dejémosle en 80 y vamos a añadir el campo. ¿Sí? Aquí se agregó nombre. ¿Ok? Ahora, para grabar nuestro archivo Shapefile, para darle el destino, la salida en qué archivo lo voy a guardar, vamos a poner aceptar y se despliega una nueva ventana que se llama guardar capa como archivo Shapefile. Nombre de archivo va a ser área predial. ¿Ya? Y voy a buscar la carpeta donde voy a guardar esta información. Una nueva carpeta, vamos a poner datos cartográficos. Dentro de esa carpeta vamos a crear una nueva carpeta que se llame práctica. En la carpeta práctica vamos a guardar nuestro archivo Shapefile. ¿Ya? Aquí está nuestro archivo Shapefile. Aquí está, área predial y área predial. Ahora, ¿cómo inicio la edición? Para iniciar la edición es similar a los demás software, solo que en este programa cambia de nombre. Le puedo hacer clic derecho, conmutar edición, que es igual a iniciar la edición, o sobre la barra
de digitalización que activamos inicialmente está igual el lapicito de como tal edición. ¿Ya? Entonces puedo iniciar la edición, seleccionar la capa y para poder dibujar mi objeto espacial yo necesito añadir el objeto espacial. ¿Cómo lo hago? En la barra de edición yo tengo para añadir el objeto espacial en la barra de digitalización. ¿Ve? Selecciono y para que se me active el snapping, para que me lleve al punto y poder trabajar sin ningún inconveniente, me voy a la herramienta o a la pestaña del menú de la barra de menús, configuración, opciones de autoensamblado. En selección de capa voy a buscar la que diga avanzado. Como voy a editar el área predial, activo en base a las coordenadas, activo también coordenadas, el modo que vendría a ser en este caso el snapping, le voy a dejar el vértice y el segmento. O si yo deseo solo el vértice, puedo cambiarle el vértice. Si deseo solo el segmento, el segmento. En este caso, como es un punto, lo voy a dejar al vértice. La tolerancia en este caso viene a ser el magnetismo. Cuando hablo de magnetismo me refiero a que si yo me estoy acercando al punto a una distancia considerada que yo le escriba, el cursor directamente va a ir hacia el punto. De preferencia podemos ponerle 10 metros o 10 unidades del mapa en este caso, ¿ya? Igual para el polígono, 10 unidades. Cuando me dice evitar intersecciones, significa que no haya sobreposición, o lo que comúnmente le conocemos como traslape, ¿ya? En este momento, como vamos a hacer solo un polígono, no la vamos a picar. Posteriormente la activamos. Vamos a poner aplicar y aceptar. Inicialmente yo no podía acercarme al punto. En este caso ya se marca con una crucecita el magnetismo o snapping, unidades de tolerancia, ¿ya? Ahora, como ya he activado las condicionantes para poder generarlo de manera manual, voy a ir marcando de uno en uno. El punto que se encuentra en esta parte es el último punto que yo digitalizaría. Le voy a hacer clic derecho y luego le voy a hacer, clic izquierdo y luego le voy a hacer clic derecho, y como le puse un campo de nombre y un campo que me crea por defecto de identidad, si deseo lo puedo llenar, o caso contrario le puedo poner aceptar y automáticamente me crea mi área. Ahora, esto es de manera manual. A lo que me refería con la configuración de las opciones de autoensamblado acerca de evitar intersecciones. Si yo no la tengo activada a la pestaña de evitar intersecciones, lo que yo voy a generar en este caso es que me puedo pegar al segmento, pero también voy a generar un traslape sobre el mismo. Es decir, si doy transparencia sobre
el polígono en edición, voy a ver que hay un traslape aquí, ¿no es cierto? Este traslape ya es un error de superficie en caso de yo calcularla. Para que no me suceda esto, yo activo en configuración, en opciones de autoensamblado, la capita, la pestaña de evitar intersecciones dentro de mi polígono área predial, que es el polígono que estoy editando. Con seguridad yo puedo marcar ¿no? Y mi polígono se va a autocorregir siguiendo el segmento, indiferentemente de cualquier lado. Esta es la autocorrección, es decir, si yo no tuviera presionado la de evitar intersecciones, me sucede el caso A. Va a haber sobreposición, ¿ok? Y al momento de picar en el autoensamblado, de picar, evitar intersecciones, no voy a tener el caso, es caso B, ¿ok? Ahora, en nuestra práctica, en este caso era generar un polígono de manera manual y un polígono de manera automatizada, siempre y cuando tengo ordenado mis puntos, ¿ya? Así que vamos a borrar estos polígonos aledaños, ¿ya? ¿Cómo elimino? Puede ser seleccionando con el selector que he marcado acá arriba, con esta pestaña aquí, selecciono, suprimir, o selecciono y apresto aquí de eliminar objeto espacial. ¿Ya? Esa es una manera. Para detener la edición, yo voy a seleccionar primero la capa que estoy editando, luego guardo la edición y luego detengo la edición en el conmutar, en el mismo lápiz, guardo y detengo la conmutación que me genera mi polígono. Ahora lo vamos a desactivar a ese polígono para poderlo dibujar de una manera automatizada. En este caso, los puntos o las coordenadas ya están ordenadas. ¿Cómo puedo saber? Es etiquetándolas. Para etiquetarlas voy a hacer clic derecho sobre la capa coordenadas, propiedades, y sobre la tablet o la pestaña etiquetas voy a buscar mostrar etiqueta para esta capa. En la segunda opción que me pide etiquetar con, voy a seleccionar el campo ID, que es el que contiene el número de punto, y voy a poner aceptar. ¿Ya? A complementos y administrar las herramientas, es decir, voy a buscar la herramienta, ¿ya? Como decía que la herramienta se llama Points Do One, ¿no es cierto? Entonces voy a aplastar Point, ¿ya? Aquí está Points Do One 2 1. Como no la tengo instalada, voy a instalar el complemento, ¿ya? Instalar el complemento. El icono que yo instalé se llamaba Points Do One, Points 2 1, ¿no es cierto? Que es esta P sub 2, ¿ya? Al cuadrado.
Ahora, pico esa herramienta y esa herramienta me va a dibujar en mi polígono o mi línea. Ya, esta vez vamos a poner que me dibuje un polígono del archivo coordenadas. ¿Ya? Archivo coordenadas, dibujar un polígono. Le voy a dar una ruta de salida para que me guarde el archivo que estoy generando. Escritorio. Siempre vamos a trabajar en la carpeta práctica. Ya, aquí le vamos a poner un nombre, vamos a poner predio. Ya. Guardar. Acuérdense que el código tiene que ser siempre UTF-8 y lo que le voy a picar es la pestañita que dice añadir el resultado a la ventana, ¿no es cierto? Le pongo añadir y aceptar y aquí está mi polígono. Si se olvidaron de picar la pestañita y le pusieron aceptar, no les va a aparecer el polígono, pero sí se les va a crear. Igual va a estar dentro de su carpeta práctica. O caso contrario, si aún no la hacen, pónganle añadir el resultado y aceptar. ¿Ya? Eso es en lo referente a las ediciones. Para la siguiente práctica, nosotros vamos a desactivar nuestras capas y vamos a activar la capa de vías. Esta capa tiene diferentes objetos espaciales, ¿no es cierto? Por el modo de su selección. Es decir, si yo abro mi tabla de atributos, voy a ver que cada capa, indiferentemente de la que yo seleccione, se va a mostrar la línea que le corresponde. ¿Ok? Como en esta línea yo solo cuento con una columna o con un atributo, le voy a generar más campos. ¿Cómo hago? Siempre para iniciar una edición yo tengo que conmutar mis ediciones, o sea, iniciar la edición que yo voy a empezar a realizar. En este caso vamos a agregar más columnas a nuestra capa. ¿Ya? Entonces vamos a ir a la pluma, conmutar el modo edición y vamos a agregar más columnas. Casi a la parte final vamos a encontrar la que dice campo nuevo. Vamos a agregar nombres, nombre de tipo texto, longitud 50, aceptar. Vamos a agregar otro campo que sea longitud de tipo decimal. Longitud vamos a dejarla en 0 y precisión en 0. No cogió 0, pongámosle 14. Ya. Ok, para detener la edición vuelvo a enmarcar como tal edición y me pide si deseo guardar los cambios. Ok, aquí están mis cambios. Ahora, si deseo borrar alguna columna, tengo que hacer el mismo procedimiento. Okay. Inicio edición y elimino columna.
Al lado de la pestaña de crear campos nuevos está la de eliminar campos. ¿Qué me pide que haga ahí? Que seleccione el campo que voy a eliminar. Como puedo eliminar varios campos presionando Shift y seleccionando el número de campos que yo requiera, ¿no? Así vamos a crear varios campos. Esto, compañeros.